Andanzas en el Trópico, el podcast en el que conversamos sobre todo lo que bailamos en Costa Rica. Danza contemporánea, bailes populares, bailes urbanos, folclor, ballet y más. Conoce las compañías, academias, coreógrafos y bailarines de nuestro país. Andanzas en el Trópico, el podcast que te mueve. Bailamos. Para mí encontrar el Taller Nacional de Danza fue un punto muy importante en mi vida. Fue donde llegué, descubrí que podía encontrar muchas personas como yo, personas que disfrutamos del movimiento, que nos gusta compartir. Algo que por los primeros 20 años de mi vida no sabía que podía hacer, no sabía que era algo en lo que podía compartir con otras personas. Hace casi 20 años llevé un curso por primera vez en el Taller Nacional de Danza, en Barrio Escalante. Me encantaba entrar en un edificio en el que se veía chicas, en su mayoría, pero también había chicos, usando buzos todos holgados, sin zapatos, o con leotardos y mallas, dando brincos, riéndose, mientras varios tipos de música salían de salones amplios, con espejos, con barras, donde las maestras y maestros daban instrucciones con eco incorporado por el espacio de los salones, desgalillándose, compitiendo con la música, contando ochos, bateando palmas o llevando el tiempo con los pies en el piso, tirándose al suelo. Ahora que me escucho describirlo, suena a puro manicomio eso, ¿verdad? Yo me atrevo a asegurar que todas las personas que conozco que bailan, ya sea profesionalmente, como hobby o como algo que simplemente disfruta hacer en cualquier momento, todas, en serio, todas están bien locas. Mínimo son bastante particulares. También puedo asegurar que a todas las personas con las que he compartido el baile les tengo un cariño especial. Siento con ellas y ellos una conexión singular porque nos une algo que amamos muchísimo, algo que quizás nos excluyó de otros grupos de amigos y familiares, algo que nos dio sentido de pertenencia, de camaradería, algo por lo cual reírse, por lo cual levantarse. En estos casi 20 años he desaparecido del taller, incluso por años, pero el viento siempre me devuelve a él. Y es que el taller tiene mucho para dar y lo viene dando desde hace 44 años. Muchas personas no tienen idea de qué es el Taller Nacional de Danza y muchas que han sido y son estudiantes no saben los alcances que tiene este proyecto, de dónde vienen y cómo se administran sus recursos, cómo nació el taller y un largo etcétera. Asumir en Costa Rica una visión de danza ampliada, ¿verdad? Una visión de danza que se vincula con otros sectores, que se vincula con la recreación, danza y recreación, danza y educación, danza y salud, danza y economía. Él es Manfred Rivera. Se graduó de la carrera de danza contemporánea en la Universidad Nacional. En mayo del 2022 asumió la dirección artística del Taller Nacional de Danza. Manfred nos va a abrir las puertas del taller para contarnos su historia y su legado. No necesariamente de la historia, pero sí sobre su fundadora, que es Mireya Barbosa. Mireya, pues una artista de la danza moderna principalmente, que tuvo una gran carrera no solo en el país, sino fuera del país, en Francia, en México, con artistas muy destacados de la época, principalmente de los años 60 y 70.
que justo para esos años 70 ella regresa al país, ¿verdad? Con toda esa experiencia, con todas esas ideas de lo que estaba sucediendo en el mundo y en lo que ella estaba participando, y empieza pues a desarrollar sus proyectos independientes y va orientando hacia, digamos, un espacio también para la formación principalmente, y finalmente logra constituir, digamos, lo que es el Taller Nacional de Danza hoy en el año 1980. Eso quiere decir que en este 2024 estamos cumpliendo 44 años de existir. Hay un libro respecto a que habla sobre Mireya, un capítulo específico sobre el taller, ¿verdad? Ella habla mucho de la descentralización, ¿verdad? De esa misión del taller de tener, digamos, de brindar acceso a la danza, digamos, a las comunidades. Es una visionaria al punto de que en el año 2021 es declarada benemérita de la patria. Es un hito también que un artista de la danza pues tenga, digamos, una distinción tan importante, que creo que es la más importante en el país, justamente por el impacto de la visión que tuvo al fundar el taller, ¿verdad? Impregnarle ese espíritu de democratización, ¿verdad? Hablamos mucho hoy, ¿verdad?, de derechos culturales, y justamente esa visión ya era parte de lo que Mireya trataba de que el taller funcionara. En ese sentido, ¿verdad?, de acceso a la danza, de acceso a espacios. Tenía una visión también de apoyar a los grupos independientes, y durante el tiempo pues esto se mantiene, ¿verdad? Claramente la institución, que yo creo que es una de las más flexibles, que tienen la mayor capacidad de evolucionar y transformarse según las condiciones de la época, que ya eso es una consideración mía, digamos, pero creo que parte de eso, y que además se materializa en el decreto que constituye el taller, ¿verdad? Ya hablando un poco más de la administración pública, ¿verdad? Hay un decreto que es el 27989 que constituye el taller, donde su objetivo principal es desarrollar acciones para el acceso a la danza, ¿verdad? Así está plasmado, y el margen de acción de eso es muy amplio, ¿verdad? Es infinitamente amplio, y por eso hablo de que hoy por hoy el taller es uno de los espacios públicos que yo considero, digamos, más flexibles, no solo hablando de infraestructura, sino también, digamos, a nivel programático, de desarrollar proyectos, de innovar, justamente porque su misión es amplia y se puede ir adaptando, ¿verdad?, en función de las necesidades también del ecosistema que lo rodea. Sí tiene, digamos, como una parte importante que es relacionada, digamos, a la capacitación y a la formación en danza, ¿verdad? Es un componente que sí está muy, muy marcado en esa constitución, y el fomento, ¿verdad? Y incentivar la creación, incentivar la apreciación artística de la danza. Entonces el fomento y la formación son sus dos, digamos, ejes más importantes desde que se constituye y hasta la fecha. Y digamos, desde sus inicios, ¿el taller en sí fue en esta misma instalación o pasó por otros lugares? Y quisiera saber también, si conoces el dato, si siempre, digamos, los estudiantes pagaron una mensualidad o en algún momento se planteó como algo gratuito. Efectivamente, sí fue en este lugar desde sus inicios, ¿verdad? Los esfuerzos de Mireya, digamos, desde la incidencia política de la época que logró tener, ¿verdad? Porque esto no solo se trata a veces de tener una idea, ¿verdad?, sino también de el empuje, ¿verdad?, y la incidencia que podrás tener. Se habla de que sí fue un inconveniente al inicio poder, digamos, identificar un espacio, ¿verdad?, apto, pero se logró que se asignara este lugar, que es donde estamos ahorita, que en aquel momento era el antiguo gimnasio del Liceo Anastasio Alfaro,
que se ubicó aquí en este espacio, que no estaba en las muy buenas condiciones, ¿verdad? Pero sí, desde su génesis fue como el lugar y que ha venido evolucionando, ¿verdad? Creo que los que han venido aquí al taller por años, ¿verdad? Han visto como su crecimiento. Inicialmente solamente era el salón principal, el que de la primera planta, y había un salón que era esta oficina en la que estamos en este momento, que era un salón pequeño. Se transformó, se crearon los 2 salones de la segunda planta y han habido como varias etapas, ¿verdad? En las que ha evolucionado como el edificio propiamente del taller. Los materiales para la remodelación, y estoy hablando de la primera, o sea, de los años 80, doña Mireya bueno, creo que nunca le he dicho doña, no sé por qué ahora me pongo formal. Los logró mediante un convenio entre el Ministerio de Cultura y el Instituto Costarricense de Turismo. Con ellos, pues, se logró la donación de los materiales, más o menos para el año 1985, y se da como esa primera remodelación de ese gimnasio que le asignaron, y que hasta la fecha el edificio se mantiene como en una condición de convenio entre organizaciones. Yo te hablaba hace un poquito de un decreto que es el de constitución del taller, probablemente hay uno anterior, pero este es del año 99, porque en el año 99 es un periodo en el que hay, digamos que una modernización del Estado, de alguna manera, ¿verdad? Mencionarlo así, y los programas, entiéndase, en las 2 compañías, tanto la de danza como la de teatro, y los talleres de teatro y de danza, ¿verdad? Que es el que nos tiene acá, pasan a ser programas del Teatro Popular Melico Salazar, ¿verdad? Entonces, en la estructura organizacional, el taller, digamos que es un brazo del Teatro Popular Melico Salazar como instancia superior a nosotros y por supuesto que al Ministerio de Cultura. Qué dicha que dijiste eso, porque siempre he escuchado esto del teatro, pero nunca he entendido de qué forma se relaciona. Ellos, se desprende un presupuesto del Melico, ¿cómo funciona eso? El Ministerio de Cultura y Juventud tiene una estructura organizacional bastante particular y bastante compleja. Está compuesta por lo que se llaman, digamos, a nivel administrativo, órganos desconcentrados. Hay otras instituciones que de pronto tienen una única ley fundacional y de ahí se desprenden las diferentes estructuras que atienden los diferentes temas o enfoques de ese ministerio. En el caso de cultura, no es así. En el caso de cultura existe la ley de creación del Teatro Melico Salazar, la ley de creación del Teatro Nacional, la ley de creación del Museo Nacional y así un montón, que al final son 14 órganos desconcentrados que tienen, digamos, a nivel interno su propia estructura, principalmente a nivel administrativo. El Teatro Melico Salazar no es solo el edificio que está frente al Parque Central de San José, sino que son el Teatro de la Danza, el Teatro de la Aduana, el Teatro 87, el Taller de Danza, el Taller de Teatro y otro montón de dependencias que estamos, digamos, dentro de la estructura organizacional del teatro. Me acaba de venir a la memoria que la primera vez que yo llevé un curso en el Taller Nacional de Danza, no me acuerdo el año, si 2003 o algo así, no fue aquí, fue en el Teatro de la Aduana. Sí, en ese momento lo que te puedo contar es lo que he escuchado y efectivamente estaba en la primera etapa de la remodelación del edificio actual que tenemos y por eso fueron trasladados a la aduana durante un periodo, desconozco, digamos, el tiempo, pero estuvieron allá. Creo que fue la primera vez que bailé en el grupo de la profesora Florencia Chávez en ballet. Recuerdo bien, la temática era un caleidoscopio, porque era como la ilusión que se podría dar si alguien nos pudiera ver completamente desde arriba. Éramos varios subgrupos que nos desplazábamos de maneras diferentes por el escenario, cambiábamos de lugar, girábamos. Las propuestas de la profesora Florencia siempre eran muy dinámicas. Recuerdo que una de las noches, no recuerdo si fueron los nervios o la luz de los reflectores, yo me distraje por un segundo cuando estábamos girando con mi grupo y recolocándonos y terminé con un grupo que no era el mío.
Recuerdo que cuando llegué y vi que no eran las compañeras que tenía que tener a la par, me asusté. No lo hice evidente, nada más como que llegué. Y una compañera me agarró como de la mano muy discretamente, de manera como que no fuera como muy visto por los demás. Y lo que hice fue bailar la parte de ellos, solamente como ese pedacito, ¿verdad? Hice la parte de ellos, después el grupo se volvió a unir en uno solo y no fue evidente. Creo que al final solamente esta compañera se dio cuenta y fue un momento muy especial para mí. En realidad fue como un momento de unidad, de darme cuenta que era parte de un equipo, decir como, ok, Rubén, ya estás aquí, estamos juntos. Hablemos del alcance o de la proyección del Taller Nacional de Danza. Muchas personas conocemos la existencia acá en Barrio Escalante de este edificio, pero contanos sobre las sedes y los lugares hacia donde se dirige el taller en comunidades fuera de la GAM. El taller, lo dijiste al inicio, tiene su sede central en Barrio Escalante, acá en San José Centro. A partir aproximadamente del año 2014 se gesta un proyecto país, ¿verdad? No podría hablar como de un proyecto pequeño, un proyecto país enfocado en la prevención de la violencia. Este proyecto se llama Centros Cívicos por la Paz. Digamos, existe la participación de tres grandes entes públicos, que son el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Cultura y Juventud y los gobiernos locales. Y estos centros se han ubicado, digamos, en espacios que ya se han identificado como claves justamente para la prevención de la violencia, ¿verdad? Y ese enfoque preventivo que también tiene, en este caso, el Ministerio de Justicia y Paz, quien es como el ente líder del proyecto Centros Cívicos. La creación de los centros y la participación del Ministerio de Cultura propició que algunos de los entes que integran el Ministerio de Cultura tuvieran participación en los centros cívicos. Nosotros somos uno de ellos, el taller de danza, también está el taller de teatro, está la Escuela Casa del Artista, está el CINEM, está el Consejo de la Persona Joven, la Dirección de Gestión Sociocultural, que participan del modelo de centros cívicos. Estos centros cívicos, los primeros 7, se crearon en Jacó, en el cantón de Garavito, en Santa Cruz de Guanacaste, en Aguasarcas de San Carlos, en Pocosí, que es uno de los más recientes, en Limón, en Desamparados, en la comunidad de Guararí, y en Cartago, que se ubicó en el centro de Cartago. Podríamos hablar que el taller ya no solo tiene presencia en la sede central de San José, sino que también está en Santa Cruz, en Jacó, en Heredia, en Cartago, en Desamparados, en Aguasarcas y en Pocosí, que son 7 centros cívicos. Entonces, básicamente en las 7 provincias hay al menos un formador artístico, digamos, dando clases de parte del taller. Estás escuchando Andanzas en el Trópico, el podcast que te mueve. En los Centros Cívicos por la Paz, si no me equivoco, estos cursos, no solamente los del Taller Nacional de Danza, sino los de teatro, los de yoga, porque hay un montón de cursos en los Centros Cívicos por la Paz que a veces la gente desconoce y no aprovecha. ¿Son gratuitos para la comunidad o tienen que pagar algo? No me encanta hablar de gratuidad, ¿verdad? Me gusta más hablar sin costo, ¿verdad? Y efectivamente en estos espacios la oferta regular de los Centros Cívicos por la Paz es sin costo. En términos generales te puedo hablar de clases desde danza contemporánea, ballet, yoga, gimnasia, expresión corporal, baile popular. Hay danzas costarricenses, principalmente en Santa Cruz, que hay un dominio profesional de parte del formador que está destacado allá. Hay mucho en las comunidades que sucede también a prueba y error, ¿verdad? Donde a veces hemos ofertado algún curso que no ha tenido, digamos, la respuesta que se espera, entonces también hacemos cambios y cambiamos el perfil del curso. Estando en la dirección me he dado cuenta el rol, digamos, estratégico que cumple la comunicación, y muchas veces ni siquiera tiene que ver necesariamente con los contenidos, sino cómo comunicamos el nombre del curso a veces. En este momento el taller en todo el país tiene una oferta
de unos 50 a 55 cursos en este momento, tomando en cuenta la sede central más los que impartimos en cada centro cívico, ¿verdad? Entonces en total podríamos estar hablando de poco más de 50 cursos activos. Para los que hemos sido estudiantes en la sede de San José, hemos tenido experiencia muy bonita 1 o 2 veces al año, que son las puestas en escena, ¿cómo se le llama? Las muestras, gracias, las muestras de los diferentes cursos en el Teatro Mélico Salazar. Y es una experiencia hermosísima, ¿verdad? Porque es como que uno se siente de repente todo profesional con ensayo de piso y las luces y el telón y toda esa adrenalina tan bonita, que es parte también de la formación, ¿verdad? Cómo se prepara uno en escena, porque todo lo que ensayaste durante meses de repente se concreta o sucede en 5 minutos, ¿verdad? Que duró tu coreografía, y estoy hablando una coreografía larguísima, de 5 minutos, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva, la preparación, cuánto antes llego al teatro, cómo estoy en mi estado de ánimo previo a salir a escena, si me equivoco, cómo lo resuelvo en escena, si las cosas no salieron como esperaba, cómo lo tomo yo. O sea, son un montón de aprendizajes que la gente no tiene idea, ¿verdad?, que hay tras una presentación. Las personas de las sedes también tienen oportunidad, tienen esta experiencia también, ya sea que hay muestras en sus comunidades o que vengan a presentarse aquí al Mélico. Sí tengo que decir que al menos desde mi visión de dirección no concibo la formación artística sin poner los pies en el escenario, ¿verdad? No hay proceso formativo artístico y en danza principalmente, o escénico, digamos, también, hablemos también del teatro o otra expresión escénica. Y el año pasado, el 2023, fue el año en que logramos concretar finalmente la participación de todos los centros cívicos en las muestras finales del Teatro Mélico. Claramente distribuido entre los días, ¿verdad?, de las muestras, pero finalmente se logró concretar la participación de todos en el Mélico. Esto tiene, digamos, un valor público muy alto. Hay un perfil de ingreso muy particular, ¿verdad?, relacionado en los centros cívicos principalmente con criterios, digamos, más técnicos en el sentido de condición socioeconómica, el tema de los indicadores de violencia también que están relacionados, o los tipos de violencia a los que están expuestas las personas. Y para muchas personas que han venido, digamos, a la muestra del Mélico, ni siquiera era la primera vez en el teatro. O sea, sí, era la primera vez en el teatro, pero era la primera vez probablemente de salir de su comunidad, porque estamos hablando de que algunos son menores, adolescentes. Entonces es toda una experiencia que agrega valor, digamos, a la vida de las personas, más allá en sí mismo de presentarse en el teatro, ¿verdad? Compartir el camerino, exactamente, ver las luces, y la exposición, además, en el momento en el que estás en el escenario, ¿verdad?, agrega valor a la formación y agrega valor a la vida. Porque el perfil también formativo no es de corte profesional, ¿verdad?, sino es más de corte recreativo y de desarrollo de habilidades para la vida. La exposición en el escenario va a generar confianza, va a generar competencias que te permitan luego perderle el miedo a una exposición en el cole, ¿verdad? Estudiantes nos han colaborado también en la organización de las mismas actividades, ¿verdad? Y de las encuestas un poquito que aplicamos para ir como recopilando información del impacto que eso tiene, ¿verdad? Bueno, ya aprendí a organizar, ¿verdad?, y a trabajar en equipo, ¿verdad? Entonces hay como efectos colaterales, digamos, a la danza, ¿verdad?, que tienen un impacto muy significativo en lo que hacemos. Un mal que yo siempre voy a criticar, y siempre lo digo a donde vaya, y lo digo en medios y lo que sea, como es la puntualidad, ¿verdad? Porque es que la puntualidad no es nada más el cumplir lo que se pactó, que sí es importante, sino es la administración del tiempo. O sea, cuando las cosas se retrasan, no se llega a cumplir los objetivos muchas veces, se pierden recursos.
Un montón de cosas suceden y en Costa Rica no hemos aprendido a valorar bien porque hemos normalizado esta cultura de la hora tica, y en el arte, en la escena específicamente, el tiempo es valiosísimo, como me dijo un español en una charla que fui la semana pasada, y hablaba de que la precisión en el tiempo del tiempo en la escena es muy importante. ¿Y por qué? Porque también los escenarios o los centros comunales o la producción tiene un tiempo de contratación. Entonces las cosas no se pueden atrasar así porque así es Costa Rica y porque no pasa nada. No, es que sí es importante. Y el hecho de que nos digan la clase, el ensayo general, la función es a tal hora, hay que estar a tal hora antes, es muy importante porque también nos enseña a cómo distribuimos nuestro tiempo antes, o sea, cuáles son las prioridades. O sea, hay una administración del tiempo que es necesaria a toda nuestra vida y que no sea nada más me distraje en el teléfono, se me fue, se me olvidó, no me avisaron, ¿verdad? Que tiene un impacto muy importante. O sea, nosotros como ticos creo que no valoramos la importancia realmente del tiempo como un recurso. Y ahí está intrínseco el valor de la disciplina, ¿verdad? Exactamente. Y también de asumir responsabilidades, de asumir compromisos, también de asumir las consecuencias de mis actos, ¿verdad? Entonces hay muchos valores de por medio que en un proceso formativo en danza, ¿verdad? También se está impactando, ¿verdad? En un proceso formativo de la vida, ¿verdad? Al final de cuentas. Empecé a practicar algunas disciplinas ya en mi vida adulta cuando pude pagar mis lecciones. Para muchas personas, muchas familias, llevar clases de música, de canto, de danza, son lujos. Esas cosas fueron algo que yo pude empezar a permitirme una vez que empecé a trabajar. Pude empezar a llevar las clases que quería y poder como llegar a ese taller nacional de danza y saber que existía un espacio como este y encontrar todos los amigos que he hecho, incluyendo a toda mi tribu y a Carito, te quiero Caro, ha sido algo muy, muy, muy enriquecedor en mi vida. Es algo sin lo que yo no puedo siquiera imaginar cómo sería mi vida sin ellos y sin la danza y sin todo lo que he aprendido. Encontré el taller en un momento inesperado donde mental y físicamente lo requería, la verdad. Sin saber a qué me iba a encontrar, y fue más como una clase de experiencia en las que uno piensa, bueno, no pierdo nada intentándolo. Tenía muchos años en los que el movimiento había desaparecido de mi vida y lo extrañaba muchísimo. La verdad no esperé poder tener esa oportunidad de nuevo. Afortunadamente el taller me permitió ese espacio y poco a poco se fue convirtiendo en un lugar seguro en donde puedo dejar volar mi arte y expresión. Además de los cursos regulares que ya nos mencionaste en el taller y en sus sedes, ¿qué otros servicios ofrece el Taller Nacional de Danza, ya sea en su sede central y en sus sedes, que van más allá de los cursos regulares? Podría hablarte un poco también del préstamo de estudios, que es uno de los proyectos que impacta más positivamente principalmente al sector profesional. Digamos, hacemos una convocatoria principalmente trimestral, cuatrimestral, dependiendo, ¿verdad?, un poco de las agendas, donde los grupos reservan los espacios para ensayos, para investigaciones, para entrenamientos colectivos. El taller es un espacio que propicia un entorno adecuado para la creación artística en danza. En este momento estamos, pero llenísimos, ¿verdad?, haciendo malabares, y en eso nuestro asistente administrativo Jorge Ramírez hace un gran trabajo, ¿verdad?, de estar acomodando, de estar moviendo. También hay un proceso de negociación, ¿verdad?, a veces con los grupos, ¿verdad? Mira, tengo un grupo que necesita ensayar hora y media porque mañana bailan, pero vos tenés el salón, podemos correrlo media hora para poder acomodarlos a ellos más temprano. O sea, todo eso sucede, ¿verdad? En el back office del Taller Nacional de Danza, todo eso sucede, y eso hace que nuestra relación con el sector de la danza sea muy estrecha, ¿verdad? Y es uno de los servicios que además tienen mayor impacto. Eso lo medimos, y el uso de salones por parte del sector
en el 2023 representa un aporte poco más de 14 millones en el año, solo de uso de salones, ¿verdad? Y ¿verdad? Aunque se dé por hecho, ¿verdad?, de que puedo venir al taller a ensayar, eso al final de cuentas también tiene un costo. Y nosotros hemos venido haciendo el esfuerzo de medir ese costo, porque al final de cuentas representa un valor que se le genera también al sector independiente. Además de esto, desde el 2021 está el proyecto de residencias artísticas Creando Escena. Algunos le llaman RACE, otros le llaman RACE, y la verdad es que lo dejamos a gusto del intérprete. Que el programa de residencias tiene una diversidad de categorías que están basadas en la cadena de valor de las artes escénicas, que son la creación, la producción, la investigación, patrimonio, la comercialización, la capacitación. Están las categorías de creación en residencia, está la categoría de investigación en residencia, está la categoría de comercialización, ¿verdad?, que genera a veces ruido cuando hablamos de comercializar un producto artístico, pero justamente el impulso a la comercialización es algo que lo hacemos desde el taller, donde grupos que ya tengan un producto escénico o artístico en danza ya definido, entonces desde el proyecto de residencia se genera un financiamiento para que el grupo pueda hacer ese trabajo de comercialización, irse a reunir con los teatros, tener el tiempo pagado del gestor o del que está realizando las ventas del producto, ¿verdad?, que pueda hacerlo y comercializar su producto y posicionarlo en los diferentes nichos de mercado que ese producto tenga, de acuerdo al perfil del proyecto. En los alquileres también, ¿verdad?, existe la posibilidad de alquiler los estudios, ¿verdad? Entonces, si vos vas a ofrecer un taller en el que vas a hacer un cobro por el mismo, ¿verdad?, y vos vas a generar una ganancia para eso, ya implica que la modalidad no es de préstamo, sino de alquiler, ¿verdad? Y existe la posibilidad, cada estudio tiene un precio específico, hay paquetes también de cantidad de horas. Más recientemente, y me estoy adelantando a uno de los temas que vimos en la agenda, que tiene que ver con los proyectos más recientes o innovadores, está el Taller Nacional de Danza como espacio escénico, el que le hemos llamado la sala del TND, ¿verdad?, que hay ya una apropiación de que, ¿verdad?, yo uso el espacio, ¿verdad?, y de pronto comparto un taller, comparto una presentación, de pronto hago el ensayo general en la sala del TND y nosotros apoyamos con nuestros recursos técnicos, que son pocos a hoy, y digo a hoy porque conforme vayamos evolucionando el proyecto de la sala y se vaya posicionando el taller también como un espacio escénico alternativo con las características que brindamos, porque no somos un teatro ni vamos a hacer el taller de danza un teatro, no deja de ser un espacio propicio para la escena. Hay una iluminación básica, hay sillas, hay amplificación de sonido, y con eso se han hecho eventos tanto nacionales como internacionales, que hemos tenido invitados también por la articulación con centros de cooperación internacional, como con festivales y plataformas que han tenido la oportunidad de traer a Costa Rica artistas internacionales que se han presentado aquí en el taller. El año pasado tuvimos a Álvaro Murillo, un artista español, y a Daniel Rodríguez, por la articulación con Colectivo Globo y Plataforma Solo de España. Entonces, por poner ejemplo, la sala es uno de esos proyectos nuevos que también es servicio. No hay que saber bailar para bailar. Deja tus miedos y tus complejos de lado. La música es para disfrutarla. Nacimos para movernos. Pone la música que más te guste en tu casa, o en el trabajo, o en el carro durante las presas, y deja que ésta se apodere de tu cuerpo. Andanzas en el trópico. Bailamos. Fue y sigue siendo todo un reto a veces, pero la satisfacción y adrenalina que me da es algo que no doy por sentado y que agradezco montones al taller. Poder ir un par de clases a la semana
es bastante liberador y me ayuda a salir de la rutina. Me parece que algo también muy importante es el poder compartir estos espacios con otras personas amantes del baile y aprender mutuamente. En el taller pude conocer grandes artistas que ahora son una parte muy importante en mi vida. Nosotros tenemos un convenio firmado con el MEP, con el Ministerio de Educación Pública, y se desarrolla una serie de cursos y capacitaciones dirigidos a los docentes del MEP, que tienen que ver con expresión corporal, que tienen que ver con creación coreográfica, y algunos otros son 6 que ya están diseñados, que se imparten a docentes, principalmente como para fortalecer sus herramientas, digamos, a nivel lúdico, incluso a nivel coreográfico, en el sentido de que hay docentes MEP que, digamos, asumen también un rol a veces de coreógrafos de los grupos que participan en el FEA, entre otros, digamos, festivales o actividades, digamos, artísticas que se desarrollan en los centros educativos. Entonces, a través de ese proyecto, pues también impactamos al personal docente de algunas regiones. El año pasado estuvimos en el sector San José Norte, Colegio Moravia, y en 2 colegios de Alajuela. Lo que te hablaba de que el taller evoluciona es porque esto también, digamos, lo planteó Mireya desde su visión. Y cuando habían cursos de verano, eran dirigidos a docentes los cursos de verano. De preescolar y primaria se habla, ¿verdad? Y lo puedo leer textual. Los cursos de verano nacieron como una necesidad de brindar capacitación en danza a educadores de preescolar y primaria. Tuvieron mucho éxito en sus primeros años y se logró una concurrencia de hasta 600 participantes de todo el país. Estos cursos se complementaron realizando otros especiales para directores de grupos folclóricos que deseaban enriquecer sus repertorios a través del estudio del espacio y de los aprendizajes de otras danzas. ¿Qué tiene que ver con los centros cívicos por la paz? En estos 20 años de trabajo, el taller ha logrado uno de sus objetivos: la difusión de la danza a nivel nacional. Ha conseguido formar grupos en Alajuela, San Ramón, Orotina, Santa Ana, Belén, Santa Cruz, Grecia, San Carlos y Limón. Cartago principalmente es como el plan piloto. Ha habido un empoderamiento también de los estudiantes al punto tal que le ponen nombre al grupo, son los que se organizan, le han hecho redes sociales del grupo, siempre, digamos, dirigidos y en el marco, digamos, institucional por el formador o la formadora artística, pero ya es una experiencia de éxito de empoderamiento más allá, digamos, de la misma danza. Contextualizando a hoy, la visión de Mireya, podría estarte diciendo que lo que hace 20 años se hablaba de formar grupos, ¿verdad? Hoy podemos materializarlo con eso. Luego hay otro que me parece muy importante, porque a hoy son las residencias, ¿verdad? Aquí se plasma en este mismo libro que a largo plazo, como metas, Mireya se trazó dar asesoría técnica a los grupos, estimular a los grupos de danza por medio de la realización de eventos artísticos. Hoy por hoy ese estímulo y ese apoyo técnico que se da desde el Taller Nacional de Danza se materializa en el proyecto de las residencias artísticas, en el proyecto de los préstamos, ¿verdad? En el proyecto de la sala, que haya un espacio escénico alternativo. Y creo que una parte importante del perfil de los grupos, digamos, que acceden a las residencias, principalmente, tiene que ver con grupos emergentes. ¿Cuáles son los retos a los que se ha enfrentado desde sus inicios o a través de los años en diferentes momentos y actualmente el taller? El reto más importante, el edificio, de los que he enfrentado hasta hoy y de los que sigo enfrentando y seguiré dando la batalla, ¿verdad? El edificio tiene algunas deficiencias. Cuando yo llegué estábamos casi con
con un único baño en todo el edificio habilitado. Teníamos problemas con las canoas. Aquí si llovía adentro, ¿verdad? En algunas secciones. Creo que si hablamos del reto, el edificio definitivamente es un reto porque tiene deficiencias. Otro reto tiene que ver con la ampliación del personal. Mira, si nosotros queremos seguir creciendo, necesitamos más personal. Que aquí exista el rol de producción, digamos, de planta, ¿verdad? Porque hay mucho trabajo y aquí no hay productor, ¿verdad? Aquí nos distribuimos las tareas. O sea, hay producción para los eventos que desarrollamos y por una contratación pública, ¿verdad? Pero no hay un productor en sitio, digamos, que atienda las tareas propias de producción. Entonces se mezclan un poco entre las de la dirección con las del asistente administrativo y la colaboración de los formadores en algunos proyectos, ¿verdad? Entonces, y que no es su rol. Si hay algo que tiene el Taller Nacional de Danza desde su génesis, y es que aquí confluye una diversidad de manifestaciones de danza más allá de la contemporánea. Sí. El proyecto estrella a nivel artístico, digamos, de Mireya, con la que empieza, digamos, a tener impacto y que formó parte incluso de los proyectos del taller, fue la creación de Danzas y Tradiciones, ¿verdad? De ese espectáculo que estuvo, ¿verdad?, no sé cuántos años en cartelera, no sé cuántos años, no sé cuántos elencos. Que nació en conjunto con el ICT, me ha contado Marta Ávila. Por eso el ICT fue un aliado estratégico para la primera intervención del gimnasio de lo que era un colegio, acá donde estamos, ¿verdad? Y como que desde ahí la visión de danza que plasma Mireya es diversificada. Por más que su experiencia profesional y en el mundo de la danza estaba vinculada estrechamente a la danza moderna, a nivel de pensamiento, ella no discriminaba las manifestaciones de danza que había, ¿verdad? Y el Taller Nacional de Danza tiene eso. Hemos tenido residentes de danza urbana, tenemos grupos folclóricos que hacen uso, grupos de baile popular, damos clases de baile popular, damos clases de flamenco, de danza contemporánea, de danza clásica, de danza fitness. En otros momentos se han diversificado como danza en telas o danza aérea, ¿verdad? Hay una diversidad que yo creo que es uno de los puntos altos de la visión de Mireya y que se mantiene, ¿verdad?, el impacto a los diferentes grupos. Una de las competencias que se incluyen muy innovadoras, muy adaptadas a la época en la que vivimos, que tiene que ver con narrativas transmediales. Entonces, este programa, que tenemos la expectativa que entre 2024 y 2025 ya arranquemos con con la generación 0, ¿verdad?, que es el plan piloto, estaríamos hablando de un programa formativo de aproximadamente 2.700 horas que alcanza un grado de técnico 3 acreditado por el INE. Empezamos a trabajar también mediante un convenio específico en este momento, particularmente de cooperación internacional con la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, en conjunto con nosotros y con las personas consultoras contratadas por la OEI. Estamos trabajando en el diseño curricular de la oferta formativa nuestra en Centros Cívicos por la Paz, que tiene el enfoque de prevención de la violencia y el desarrollo de todas estas habilidades que hemos venido hablando en la entrevista. El proyecto de las pausas saludables. Hay una línea del decreto de los objetivos específicos que tiene el taller que dicen que constitúyase el Taller Nacional de Danza como programa del Teatro Popular Mélico Salazar encargado de incorporar la danza como un elemento fundamental en la vida del ser humano. Ya no estamos hablando de la escena, ¿verdad? Y ya estamos hablando de lo que, valga la redundancia, hemos estado hablando durante este rato, de habilidades para la vida, de trabajo en equipo, de disciplina, indirectamente por la práctica de danza, ¿verdad? O sea, cómo la danza impacta la vida, ¿verdad? Y las pausas saludables para mí es uno de los proyectos que tenemos en este momento
atienden este objetivo de incorporar la danza como un elemento fundamental en la vida cotidiana del ser humano. Vos estás trabajando en tu oficina, que es tu cotidianidad, y haces el rompimiento para estirarte, para bailar, componentes que se desarrollan en 10-15 minutos, ¿verdad? Desde el estiramiento, desde la relajación y desde el componente, digamos, dancístico. ¿Qué es lo que hace diferente nuestro programa al de otras pausas activas que uno busca en internet? Porque ya no es nada nuevo, no es nada nuevo, pero ¿cuál es el elemento diferenciador? ¿Verdad? Y ese elemento diferenciador es el sentido de danza que le podemos dar a las acciones que vamos a trabajar en las pausas, ¿verdad? Porque entonces ya estamos metiendo la danza en esa cotidianidad que es el entorno laboral. Parece muy sencillo, pero que puede generar un gran impacto, ¿verdad? Porque ya no es solo desde un punto de vista escénico, y por eso hablo yo de tener una visión amplia de danza y que el taller lo permite, ¿verdad? Porque tiene como objetivo desarrollar acciones para que exista mayor oportunidad de accesar a diferentes áreas de la danza, de enseñanza, fomento, apreciación artística, capacitación, investigación y lo que le queramos meter relacionado a la danza. Entonces, tener esa mirada amplia, me parece que el taller es el espacio que lo permite. Por ejemplo, esto que hablabas de la cotidianidad de la danza o del baile, a mí me gusta referirme a o las danzas o los bailes, porque también cuando hablamos de los bailes siento que integramos todo lo popular, porque tal vez mucha gente siente la danza como algo muy lejano, ¿verdad? Muy académico, pero cualquier persona de promedio que haya estado en una fiesta ha vivido el baile de alguna forma, lo ha visto, se ha levantado de bailar aunque no le guste, ¿verdad? Como mencionabas ahora, lo de la utilización de la sala acá del taller, del salón, como una sala de presentaciones. Es que podemos hacer de cualquier espacio un espacio artístico, una sala de la casa, en un parque, en la entrada de una institución. O sea, hay un montón de espacios que podemos aprovechar para volverlos artísticos, ¿verdad? Vivir la danza en la cotidianidad, al igual que mencionabas esta parte de salud ocupacional básicamente, y de la cotidianidad. Para bailar no necesitamos demasiados recursos, o sea, si ocupamos las condiciones, las instalaciones, lo que hablabas ahora, no se puede tampoco en la lluvia, bajo el sol, en un lugar donde sea peligroso, pero bailar lo podemos hacer solos o solas en la casa, lo puede hacer una persona que no escuche, lo puede hacer una persona que esté en una silla de ruedas, lo puede hacer una persona que pueda movilizar muy pocas partes de su cuerpo, lo podemos hacer con música, con audífonos, o sea, es algo que se puede hacer, no voy a decir fácil, sino es algo factible, es algo que se puede hacer, es una forma de llevar salud física, emocional y colectividad fácilmente, no es tan complicado, o sea, no es tan complicado brindar esta herramienta terapéutica, lúdica, recreativa a las personas, ¿verdad? Entonces, muy importante. Personalmente creo que la sociedad necesita más espacios valiosos como el taller, donde se genere un entorno de libertad artística y conocimientos de la danza en el país, porque no solo es bueno experimentar, sino que también debemos educarnos y recordar de dónde vienen nuestros movimientos. Mi nombre es Rubén Wong, tengo más de 5 años de llevar clases en el Taller Nacional de Danza. Mi nombre es Ainsel Gibson Solís. Muchísimas gracias, Caro, por la invitación.